Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar insuficiencia cardíaca? Pues ya mencionamos los tipos de insuficiencia cardíaca, las diferentes etiologías que pueden producir insuficiencia cardíaca, las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente con insuficiencia cardíaca y las pruebas que se pueden realizar. Entonces, en la literatura se mencionaba este algoritmo importantísimo para que siempre todo paciente en el cual nosotros sospechemos insuficiencia cardíaca va a ser vital la evaluación. En este caso, van a haber 3 factores importantes que nos van a ayudar en el diagnóstico. Lo primero es la anamnesis clínica, ¿verdad? La historia clínica es vital. Cualquier antecedente en el cual el paciente haya sufrido un problema a nivel cardíaco ya lo predispone a que este paciente pueda de verdad ser un potencial paciente con insuficiencia cardíaca. También puede haber, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene problemas a nivel de lo que es trastornos hormonales, trastornos también a nivel de lo que es inmunitario, etcétera. Todos los antecedentes del paciente son importantes, por eso es necesario preguntar, hacer una adecuada, por así decir, anamnesis para poder sacar todos los antecedentes necesarios que me ayuden a diagnosticar que el paciente pueda o no estar presentando una insuficiencia cardíaca. Después, el segundo paso es el examen físico. Es importante siempre hacer a estos pacientes que se les esté sospechando insuficiencia cardíaca un adecuado examen físico, desde lo que es la observación hasta lo que es los diferentes factores, signos que le podemos llegar a sacar, ¿verdad? En el caso de lo que es a nivel pulmonar, si se escuchan estertores, si hay edemas, etcétera, ¿verdad? Todo eso nos puede ayudar. Los estertores, el edema bilateral de tobillo, los soplos cardíacos, la ingurgitación venosa y yugular, que ya lo mencionamos, es un signo específico de la insuficiencia cardíaca. Todo eso a nivel de la exploración física nos puede ayudar a clarificar mucho mejor el diagnóstico. Y por último, el electrocardiograma. Cualquier tipo de anomalía que presente el electrocardiograma nos puede producir un potencial de que este paciente pueda tener un problema a nivel cardíaco, ¿verdad? E incluso poder volverse con insuficiencia cardíaca. Entonces, decimos estos 3 parámetros. Con un parámetro que esté mal en una historia clínica, en el examen físico y en el electrocardiograma, yo tengo un potencial paciente que podría tener insuficiencia cardíaca. Entonces yo puedo hacer 2 cosas. Uno, mandar el péptido natriurético, que si los valores son abajo de 35%, no, el paciente está imposibilitado a tener insuficiencia cardíaca y deberíamos de buscar una causa subyacente que esté produciendo, porque muchas veces no todo lo que es cansancio es corazón, es importante recordar eso. Y en caso de que tengamos muchísima duda, porque sí presenta una sintomatología, pero el péptido está mal, pero ya mencionamos, ¿verdad? Que se puede elevar por otras causas que no son cardíacas, entonces podemos mandar el ecocardiograma. Entonces el ecocardiograma es la confirmación absoluta del paciente cardiópata. Si el eco está mal, el paciente ya es cardiópata. Entonces, en este caso, es importante siempre recordar este algoritmo y los 3 puntos esenciales: la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma. Todo esto a raíz de una sospecha. Algo importante es que, ojo, el paciente no está agudizado, sino simplemente ha estado presentando, ya sea que tiene un antecedente específico en la historia clínica, que es hipertenso, que tiene un problema inmunitario, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, etcétera. En el examen físico, que le encontramos estertores, que tiene edema a nivel de miembros inferiores, que se escucha soplo cardíaco, etcétera, y a nivel del electrocardiograma que puede llegar a tener una anomalía. Todo esto con solo uno ya es predisposición a que nosotros descartemos si este paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. Y recordemos, el método de diagnóstico siempre es el electrocardiograma, el gol estándar. Si lo podemos mandar, mucho que mejor para salir de la duda. También mencionaba la literatura que dependiendo de los tipos de insuficiencia cardíaca se tiene que dar el diagnóstico. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es que el paciente ya es cardiópata, tiene insuficiencia cardíaca, pero está conservada, es decir, su nivel se mantiene, su FEBI arriba del 50%, el diagnóstico es bastante claro. Entre ellos, uno,
que el paciente esté presentando sintomatología o signos de insuficiencia cardíaca, ya sea específicos o no específicos. Y entre más específicos son, más va a clarificar el diagnóstico. Lo otro es que la fracción de eyección esté conservada, ya lo mencionamos, esté arriba del 50%. También que se encuentren altas concentraciones del péptido natriurético, arriba del 35%, y los datos que puedan presentar cualquier tipo de alteración funcional o estructural cardíaca subyacente. Es decir, que cualquier etiología que pueda estar desencadenando una insuficiencia cardíaca. Entonces, con estos parámetros, nosotros podemos diagnosticar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. El tratamiento, en este caso, vamos a hablar más que todo en general, porque después ya nos vamos a ir entrando un poco más en insuficiencia cardíaca aguda y los diferentes tratamientos. Pero en este caso vamos a hablar del tratamiento en general de la insuficiencia cardíaca, sobre todo de la fracción de eyección, ¿verdad? Principalmente, dependiendo de eso, así va a ser el tratamiento. Tenemos entonces, hablemos del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya que esta es una de las principales que puede llegar a agravar al paciente si no es tratada de manera adecuada. Entonces, para este tratamiento tenemos tres pilares farmacológicos importantes, que son, uno, los YECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, dos, los beta bloqueadores y tres, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o aldosterona. Entonces, los YECA, cuyo objetivo principal es conseguir una adecuada inhibición del sistema de la angiotensina-aldosterona, se ha visto que los YECA tienen una gran, por así decirlo, una gran ayuda en lo que es la reducción de la morbimortalidad de los pacientes con IC, ¿verdad? Y que está recomendado en todo paciente sintomático, siempre y cuando este paciente tenga una buena tolerancia al fármaco y no haya mucha contraindicación. La dosis de los YECA tiene que ir aumentando desde dosis pequeñas hasta llegar a topes máximos. Y siempre teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que el paciente tolere la dosis y no se esté presentando demasiados efectos adversos. Entonces, el objetivo principal es la inhibición del sistema renina sin aldosterona, y también los YECA están recomendados en los pacientes que la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo pueden presentarse de manera asintomática. Después tenemos los beta bloqueadores, que también se ha demostrado que reducen mucho la morbimortalidad en los pacientes con fracción de eyección reducida, y sobre todo los pacientes que están asintomáticos. También es importante que todo paciente que tenga tanto fracción de eyección reducida y fibrilación auricular pueda tomar beta bloqueadores, sobre todo si la frecuencia cardíaca de estos pacientes se mantiene alta. Después, por último, tenemos los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o aldosterona, que son en este caso la espironolactona y la esplerona, que bloquean los receptores que fijan la aldosterona en diferentes grados por la afinidad a otros receptores de hormonas esteroideas. Entonces, en este caso, estos también se ha visto que son una buena, por así decirlo, otro buen escoge, además de los YECA. También tiene que tenerse mucho cuidado con ellos, porque tenemos que ver cómo están dos cosas en estos pacientes. Uno, la función renal, y dos, el potasio. Si está el potasio sérico abajo de 5.0, entonces está contraindicado utilizarlos. Y también la función renal es importante saber. Tenemos el captopril, el enalapril, etcétera, que es el más conocido, ¿verdad? El enalapril, que podemos dar 2.5. Recordemos que la dosis va desde lo más pequeño hasta lo mayor, que es la dosis objetivo. Entonces tenemos la dosis inicial y la dosis en objetivo con los pacientes en insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el enalapril, que es la que se maneja más en nuestro medio, tenemos que dosis iniciales es de 2.5 cada 12 horas hasta llegar a una dosis objetivo que es del 20 hasta 20 miligramos cada 12 horas. También vemos en los beta bloqueadores el carvedilol, que también es muy conocido en nuestro medio, que la dosis inicial es de 3.1
de 3.125 cada 12 horas y la dosis objetivo es hasta los 25 miligramos. También tenemos otro grupo que son los ARA2, pero estos se usan en menor grado. Dijimos que los tres principales son los YECA, los beta-bloqueadores y los ARM. La espironolactona, a la cabeza siempre se utiliza, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener cuidado con lo del potasio, dosis de 25 miligramos cada día, hasta la dosis objetivo, que es de los 50 miligramos cada 24 horas. Vamos a la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, vamos a decir que la insuficiencia cardíaca se va a transformar en aguda cuando se dé una aparición rápida o un empeoramiento de síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca, que esta se puede presentar como una primera manifestación o ya desde, si el paciente ya es un cardiópata conocido, pues una causa subyacente. En la práctica, la clasificación más útil es la que está basada en la presentación clínica al ingreso, que va a permitir identificar a los diferentes pacientes que tienen riesgo a complicaciones y dirigir el tratamiento específico. En este caso, las manifestaciones cardíacas ya pueden ser conocidas, el paciente cardiópata ya conocido, que se descompensa cada 3 meses, etcétera, o uno que es primera vez que le sucede, en el caso del infarto agudo. Las manifestaciones clínicas, en la medición de los casos de la ICA, se va a presentar una presión arterial sistólica normal, entre 90 y 140 milímetros de mercurio, o puede llegar a estar elevada, que es arriba de eso, y solo un 5 a un 8% de los pacientes van a presentar hipotensión, sobre todo si hay, en este caso, síntomas y signos clínicos de hipoperfusión. La clasificación clínica de la insuficiencia cardíaca se va a basar principalmente en la sintomatología y los signos. Y para esto vamos a tener los llamados síntomas y signos de congestión. La combinación de esto va a permitir que nosotros identifiquemos 4 grupos de pacientes, que son los pacientes calientes y húmedos, que estos están bien perfundidos, pero están congestionados. También los fríos y húmedos, que en este caso, si está frío, es porque hay una hipoperfusión, está bajando la perfusión a nivel de lo que es el riego sanguíneo, y también están congestionados. Los fríos y secos, que en este caso están hipoperfundidos, pero no hay congestión, y el caliente y el seco, que es que está bien perfundido, o sea, no hay alteraciones a nivel de la perfusión, pero sí se presenta congestión. Ahora bien, ya que mencionamos las manifestaciones clínicas, tenemos este paciente que llega a la emergencia, etcétera. Ahora vamos a ver cómo vamos a diagnosticar nosotros insuficiencia cardíaca. Y al igual que en el caso de la normal, generalmente, ¿verdad? Generalizando, hablando en general, en la insuficiencia cardíaca aguda también vamos a tener estos 3 pilares, que en este caso, el PET natriurético, el electrocardiograma y el eco, ¿verdad? Pero aquí se puede agregar un cuarto, perdón, que es en este caso la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax nosotros podemos observar, uno, si hay congestión, tanto a nivel venoso como pulmonar, si llega a haber derrames pleurales, por ejemplo, si el paciente yo le encuentro estertores a nivel del examen físico, etcétera, si el edema es a nivel intersticial o puede ya haber llegado a los alveolos, que en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden llegar a formar el edema agudo del pulmón, que se le conoce, y la cardiomegalia, que son los hallazgos más específicos que nosotros vamos a observar en un paciente con insuficiencia cardíaca en una radiografía de tórax. También tenemos el electro, ya lo dijimos, que es para identificar las diferentes enfermedades cardíacas, sobre todo factores que las pueden desencadenar, las isquemias, las fibrilaciones auriculares, etcétera, porque vimos que las arritmias eran uno de los principales factores etiológicos que podía producir la insuficiencia cardíaca. Y también el eco, ya dijimos, si hay predisposición es lo mejor porque nos va a enseñar si el corazón está afectado de manera anatómico o funcional directamente, y nos va a dar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y el péptido, que ya lo hablamos, que este principalmente en concentraciones elevadas no va a confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, porque mencionamos que hay otras patologías que podían elevar el péptido que no tenían nada que ver a nivel cardiovascular,
entonces se puede utilizar, pero no es lo predilecto para nosotros dar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También tenemos otras pruebas específicas, como en el caso de las troponinas cardíacas, que no las mencioné mucho porque son otras pruebas, no son como lo vital, ¿verdad? Las troponinas cardíacas, también el nitrógeno ureico, la creatinina, los electrolitos, sobre todo el sodio y el potasio. También podemos mandar las pruebas hepáticas, la tirotroponina, la glucosa y en el caso de que estemos sospechando una embolia pulmonar, podemos mandar el dímero P. Ahora, el tratamiento principal de un paciente en ICA es una evaluación completa del paciente, estar monitoreando a este paciente y estar siempre pendiente de todo lo que son las funciones vitales, el pulso, la presión, las respiraciones, la saturación, etcétera, ¿verdad? En este caso también se puede mandar el electrocardiograma, pero también es necesario saber si el paciente está en una adecuada hipoperfusión en una hipoperfusión y ventilación para poder darle un mejor manejo y que el pronóstico no sea crítico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda? Tenemos dos tipos, los inmediatos y los intermedios. Los inmediatos que nosotros tenemos que, desde el momento en que el paciente entra con insuficiencia cardíaca aguda, tenemos que, uno, mejorar el estado hemodinámico. Este paciente tiene que estar tanto hemodinámicamente estable, tanto en su perfusión como en su oxigenación. También eso es importante, hay que restaurar la oxigenación, también hay que aliviar los síntomas. En el caso de un infarto agudo del miocardio, duele, ¿verdad? Hay dolor grande en estos pacientes, entonces es necesario dar la adecuada analgesia para que ellos puedan seguir el tratamiento. También hay que limitar el daño, tanto a nivel, por ejemplo, si es una isquemia, ¿verdad? Que tanto el corazón ha sufrido, que haya se necrosa, etcétera, y también el daño renal, que eso lo vamos a estar cuantificando dependiendo de las creatininas, dependiendo de los balances hídricos de este pacientito, etcétera. Prevenir tromboembolias, en el caso de esto hay que heparinizar al paciente, es necesario. También hay que evitar a toda costa que este paciente termine en unidad de cuidados intensivos, que en este caso, ¿verdad? Sí es un factor bastante predisponente a estos pacientes debido a esa descompensación tan agudizada que realizan, y también hay que identificar qué lo produjo. Eso es importantísimo. Siempre para dar un diagnóstico y un adecuado también hay que saber qué produjo el problema y si este paciente también presentó comorbilidades. Hay que ajustar el tratamiento a toda la sintomatología, ya sea por congestión, y también hay que mejorar la presión arterial y hay que aumentar la dosis del tratamiento dependiendo de cómo el paciente vaya evolucionando. Esos serían, por así decirlo, los principales objetivos que nosotros tenemos que tener cuando nos entra un paciente en insuficiencia cardíaca. También hay que considerar un tratamiento con dispositivos para pacientes seleccionados. En el caso de un paciente con arritmia, hay que ver si necesita o no marcapasos, ¿verdad? También hay que dar un plan de atención que incluya, uno, una planificación de ajuste y monitorización de todo el tratamiento farmacológico del paciente, si es necesario o no, un dispositivo en marcapasos, y quién se va a encargar del seguimiento de este paciente, porque este paciente no es como que, ay, ya salí, me voy para la casa y chao, no, es necesario estarlo controlando todo el tiempo, porque el hecho de que haya agudizado en una insuficiencia cardíaca lo va a predisponer a otros episodios y en el peor de los casos, el siguiente episodio quizás ya no sea tratable. Y también en este caso se menciona que hay que darle educación, prevención, etcétera, y darle modificaciones del estilo de vida al paciente. Ahora, antes de pasar al tratamiento, ya dijimos, hay que saber qué está produciendo la insuficiencia cardíaca. Entonces, las causas que principalmente pueden predisponer al paciente a una descompensación son el síndrome coronario agudo, ya sea los infartos agudos al miocardio con elevación o no del ST, las emergencias hipertensivas, un paciente con una emergencia hipertensiva a daño de órgano blanco, importante, las arritmias o las bradiarritmias, etcétera, ¿verdad? Y la embolia pulmonar aguda, que ya dijimos, ante mucha sospecha, el dímero D va a ser nuestro principal factor que nos va a dar el diagnóstico.
Entonces, todas estas causas pueden darnos una insuficiencia cardíaca aguda. El primer contacto principal que vamos a realizar con el paciente que entra en ICA. Ahora bien, va a la fase intermedia, que esta es después de 60 a 120 minutos específicamente, y es que el paciente sea estabilizamos, por lo menos en la primera hora hay que tenerlo estabilizado, que esté ventilando bien, que esté perfundido, que los signos vitales se encuentren estables, etcétera. Entonces, después de eso, ya podemos saber si el paciente va solo ingreso, o sea, o si el paciente lastimosamente no mejoró y lo vamos a tener que llevar a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si el paciente presenta cualquier tipo de esta etiología, síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, etcétera, si la presenta, entonces hay que darle el tratamiento específico para la etiología específica que está presentando. Si es el síndrome coronario agudo, pues hay que darle tratamiento para eso. Si es emergencia hipertensiva, hay que darle tratamiento para eso. Si es una arritmia, etcétera. Si no presenta eso, entonces hay que buscar otra razón, otra causa subyacente por el cual el paciente ha desencadenado una ICA. Es importante siempre eso, ¿verdad? Y por último, se inicia un tratamiento específico y dependiendo de cuáles son las recomendaciones, en este caso siguen todas las recomendaciones para tratar la ICA. Entonces, ese sería el manejo principal que nosotros vamos a hacer con el paciente en un caso de que llegue una ICA específica. El tratamiento farmacológico de los pacientes en ICA, principalmente vamos a decir que tenemos un tratamiento tanto inicial como farmacológico. En este caso, a la cabeza van los diuréticos, ¿verdad? Que la característica de los diuréticos es que va a aumentar la secreción renal del agua y la sal y también va a tener un cierto efecto vasodilatador. Los pacientes con ICA que no tienen signos de hipoperfusión, entonces no se tiene que tienen signos de hipoperfusión, pero no, se tienen que evitar los diuréticos, porque obviamente no queremos que pierda líquidos, sino que necesitamos que restaure el volumen. Entonces, hasta que no se restaure el volumen del paciente, no podemos utilizar diuréticos. El diurético de primera línea que más se emplea es la furosemida, ¿verdad? Es el principal, el que se ha usado por los siglos de los siglos y sin historia de insuficiencia renal ni tratamiento previo, a los diuréticos puede responder bastante bien. La dosis de estos diuréticos, en este caso de la furosemida, es a bolo intravenoso entre 20 al 40 miligramos, mientras que si son ya tratados con diuréticos con una dosis más potente. Ahora, la alternativa principal, si no es necesario un volumen tan alto, ¿verdad?, del diurético, entonces podemos poner un bolo de 10 a 20 miligramos de lo que es la torasemida. Ahora, en este caso, la torasemida no la tenemos, ¿verdad?, en nuestro medio, entonces nosotros preferimos la torasemida. Después tenemos los vasodilatadores. Estos son los segundos fármacos importantes en lo que es el tratamiento de la ICA, que van a dar un efecto doble, o sea, un beneficio doble, porque van a disminuir uno, el tono venoso, y otro, el tono arterial. O sea, que van a optimizar la precarga en el caso de la disminución del tono venoso y van a mejorar la postcarga en lo que es el tono arterial. Entonces, esto puede hacer que aumente el volumen latido. Ahora bien, los pacientes que tienen una ICA hipertensiva, los vasodilatadores son importantísimos. Pero los pacientes que tienen una ICA hipotensiva, no, ¿verdad? Porque obviamente lo que va a hacer el vasodilatador es disminuir la presión. Entonces, una ICA hipertensiva, los vasodilatadores son uno de los primeros escoges, ¿verdad? El uso de un inotrópico tendría que estar solo reservado a los pacientes con gasto cardíaco muy reducido, es decir, que ya prácticamente ese corazón ya no dé para nada, ¿verdad? Ahora, el levosimedan es mucho mejor que lo que es la dobutamina. En este caso, un inotrópico importante que nosotros usamos es la dobutamina, pero en la guía mencionaba que el levosimedan es mucho mejor que la dobutamina porque da un efecto porque puede prevenir el efecto de bloqueo. Ahora, el levosimedan es un vasodilatador, por lo cual en caso de hipoperfusión no es adecuado usarlo. Entonces, eso hay que recordarlo. Después tenemos a los vasopresores, que en este caso todo paciente que tiene hipotensión tiene que ser tratado con acción vasoconstructora arterial periférica.
En este caso tenemos la noradrenalina y la dopamina, que a dosis altas en estos segundos es arriba de 5 microgramos por kilo minuto. Entonces, este se puede administrar para aumentar lo que es la presión arterial y al mismo tiempo ayudar a que todo el aporte sanguíneo se vuelva a redistribuir para que ningún órgano quede sin hiperperfusión. La epinefrina o adrenalina solo se tiene que utilizar en el caso de que el paciente presente hipotensión o que las presiones venas no sean adecuadas. Tenemos también lo que es la digoxina, que esta está más que todo indicada en los pacientes que tienen fibrilaciones auriculares, sobre todo en lo que son las frecuencias ventriculares rápidas, es decir, arriba de los 110 latidos por minuto. Y se va a administrar la digoxina en un bolo de 0.25 a 0.5 miligramos y si no se administró previamente, o sea, si es primera vez que la administramos. También, en este caso, la digoxina se puede utilizar en los pacientes con insuficiencia renal o con daño renal, pero a dosis menores, ¿verdad? Entre 0.06 y 0.1 en este caso. Y tenemos los antagonistas de la vasopresina, como el tolvaptan, que este bloquea la acción de la argina vasopresina con lo que es los túbulos renales y ayuda a la acuaresis. Y tenemos los opiáceos, que en este caso alivian lo que es la disnea y la ansiedad. En la ICA no se recomienda utilizar opiáceos y solo se tiene que utilizar en pacientes que de verdad estén presentando dificultad respiratoria grave, ¿va? En el caso de los pacientes que estén entrando en edema agudo de pulmón. Y tenemos que la dobuta, la tasa de infusión principal es de 2 al 20 microgramos por kilo de peso minuto. La nora también puede utilizarse a dosis de 0.2 a 1 microgramos por kilo minuto. Y la epinefrina, en el caso ya lo dijimos que esta solo se tendría que administrar para reanimación ya prácticamente, es 1 miligramo intravenoso y que en la reanimación ese miligramo se puede repetir cada 3 a 5 minutos. La dosis de la EPI es de 0.05 a 0.5 microgramos por kilo de peso minuto. Y ahora vamos a los criterios de hospitalización. ¿Cuándo voy a hospitalizar o cuándo este paciente va a requerir hospitalización? Hospitalización importante. En este caso, vamos a dar que el paciente que se mantiene en un estado hemodinámicamente inestable va a necesitar esto. Entonces tenemos un paciente con un alto riesgo de, 1, disnea persistente, que a pesar del tratamiento no mejore, una arritmia recurrente, un síndrome coronario agudo, etcétera. Entonces, en todo este caso, los pacientes van a necesitar una hospitalización. Ahora bien, hay criterios específicos para que yo diga que este paciente, además de hospitalización, va a necesitar cuidados intensivos. Entre ellos está uno, tubo, necesidad de tubo, en este caso, ¿verdad? Que el paciente necesita intubación orotraqueal por una insuficiencia respiratoria grave, signos y síntomas de hipoperfusión, a pesar que yo ya intenté con líquido, intenté con medicamento, el paciente sigue con signos de hipoperfusión, que la saturación de oxigenación sea menor del 90%, aún con suplementos de oxígeno, y el uso de los músculos accesorios para la respiración, los trajes subcostales, frecuencias respiratorias arriba de 25 latidos por minuto y las frecuencias cardíacas menores de 40 en el caso de las badiarritmias y mayores de 130 en el caso de las taquicardias, al igual que las presiones con hipotensiones de menores de 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, ya después de que sucedió todo eso, de más tratamiento, cuando este paciente ya que salió de este episodio de ICA, va a poder irse a su casa, ya se puede ir, o sea, le vamos a dar el alta. 1, si el paciente está hemodinámicamente estable, tanto a nivel perfundible como a nivel de oxigenación. Lo otro es de que el paciente ya puede, por así decirlo, mantenerse con medicamentos de tipo oral, obviamente los orales basados en evidencia, ¿verdad? Que funcionan y que su función renal se mantiene estable en al menos 24 horas antes de que se dé el alta.
que ha recibido información, porque es necesario, ¿verdad?, que nosotros le expliquemos al paciente los cuidados que debe tener, también a lo que es el familiar, ¿verdad?, quién lo va a estar siguiendo, quién va a llevar su control, etcétera, todo eso. Y lo otro, que acuda a una consulta de médico de familia en la primera semana, porque obviamente nosotros tenemos que ver cómo está este paciente, ¿verdad? Entonces el control de él no va a ser en un mes, sino que va a ser a la semana. Después de darle el alta, hay que volverlo a ver en una semana para ver cómo está, si ha presentado alguna sintomatología, signos, etcétera, o si puede volver incluso a recaer. Gracias.